alucines, fábulas y rebrujos. Y no es casualidad, ¿verdad? La bruja que tocó ayer, ¿verdad? Este tema es el que Dios la palabra que Dios nos dio hace unas semanas atrás. Y el título es ese: alucines, fábulas y rebrujos. Y en grande dice fuego extraño, ¿verdad? Y tal vez tú digas, ¿de qué se va a tratar la prédica? Algunos ya más o menos tendrán en mente de qué se va a tratar, pero vamos a la primera palabra, al primer texto bíblico que está en Levítico, capítulo 10, versículos 1 y 2. Y lo vamos a leer en dos versiones. En la primera versión, que es la Reina Valera, dice Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué cosa? Fuego extraño, que él nunca les mandó. Mucha atención con esto. Que él nunca les mandó. O sea, sí era un fuego, pero ese tipo de fuego, ese procedimiento de fuego, Dios nunca se los mandó. No les dijo, así lo vas a hacer. Nunca lo dijo. Sin embargo, ellos lo hicieron así. Y luego dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Vamos a ver qué dice la Nueva Traducción Viviente. En el siguiente diapositiva dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, pusieron carbones encendidos en sus incensarios y encima esparcieron incienso. De esta manera desobedecieron al Señor al quemar ante él un fuego equivocado, diferente al que él había ordenado. Como consecuencia, un fuego ardiente salió de la presencia del Señor y los consumió por completo, y murieron ahí delante del Señor. Ahora, esto sucede en Levítico, pero de una fecha, de unos años hasta el día de hoy, sigue sucediendo esto. Sigue sucediendo procedimientos no bíblicos con tal de manifestar un supuesto fuego del Espíritu Santo, cuando no viene del Espíritu Santo. Y eso es lo más peligroso de todo, que se introdujo tanto a la iglesia, que la iglesia que empezó a hacer estas prácticas no bíblicas, pensaron que era realmente el Espíritu Santo. Y a quien te dicta la palabra de Dios, esas personas le dicen, no, es que te falta más espiritualidad. Como si la espiritualidad se tratara de un predicador que grita. ¿Han escuchado a esos predicadores que gritan y yo siento la presencia de Dios? Como dominicanos, como cubanos, como puertorriqueños. Y no está mal, o sea, cada quien habla de acuerdo a su nación, ¿verdad? Si soy yucateco voy a predicar así, ¿verdad? Como Cucho de Don Gato. Y eso no tiene nada que ver. Pero el volumen de la voz tampoco significa espiritualidad. La espiritualidad y la autoridad espiritual se basa en tu intimidad con el Espíritu Santo. No en el volumen de tu voz, ni en qué tanto alarde puedas hacer. Dado caso, entonces no habría pastores mudos, porque pues no tendrían voz, ¿verdad? Para gritar y tener autoridad. Pero no, la autoridad es de acuerdo a tu intimidad con el Espíritu Santo. Pero la Biblia ya nos había alertado acerca de esto. ¿En dónde? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. De igual manera lo vamos a leer en Reina Valera, yo le digo Reina Valedora, y en Nueva Traducción Viviente. 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. ¿Entre quiénes? Entre la iglesia, ¿verdad? Dice, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Y por qué? Avaricia, grábate eso. Avaricia harán mercadería, o sea, irán tras la lana, ¿verdad? Dice, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cómo sería una palabra fingida? Dios me está mostrando, Miguel, que tú serás próspero este año. Dios te dará 5 casas, 5 autos, 2 esposas. Ah, no, ¿verdad? 5. Con una basta. ¿No? Y de repente mucha gente dice, gloria a Dios, ya terminó mi proceso de escasez. Palabras fingidas, para quedar bien. Ahora, Dios no está en contra de la prosperidad material, pero no es el propósito del cristiano, eso es simple añadidura. Lo importante es el reino de Dios y su justicia, sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces, qué impresionante es como el apóstol Pedro
obviamente siervo del Señor, apóstol del Señor, plasma aquí, dice, seguirán sus disoluciones, ¿okay? Harán mercadería por avaricia, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente? Dice, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Y hoy en día eso sucede. Hay mucha gente lastimada. ¿Por qué? Porque llegó el pastor exigiéndole el diezmo. Cuando llegó el pastor diciendo, Dios me está revelando que me siembres tu casa y todas tus pertenencias. Pastores enriqueciéndose y ovejas empobreciéndose. Cuando Hechos 2, dice la palabra de Dios en Hechos, que todos compartían todo con todos, para que a ninguno le falte. Qué gran diferencia, ¿verdad? La iglesia primitiva a la iglesia que vemos hoy en día. Que no le puedo decir iglesia, porque la iglesia del Señor es pura y sin mancha. No por nosotros, sino por Él, que es puro y sin mancha. Luego dice, culpa de sus maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas. Ingeniosas, porque no son nada tontos. Son ingeniosos, saben cómo, ¿verdad? Dice, para apoderarse del dinero de ustedes. Lo dice así bien directo. Pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Bueno, quiero decirte algo. Si tú saliste de una de estas malas prácticas, malas congregaciones, herejías, te felicito. Y si tú todavía sigues asistiendo a estos lugares, debo decirte que estás cometiendo un pecado. Ayer platicaba con unas personas y les explicaba acerca del pecado de omisión. ¿Y qué es el pecado de omisión? Es no hacer lo que debemos hacer. Dios no nos manda a atacar con la palabra de Dios, pero Dios sí nos manda a defender la palabra de Dios. Lo dice en Judas, en el único capítulo que tiene, versículo 3. Dice, los exhorto a que contiendan ardientemente por la fe que le ha sido una vez dado a los santos. O sea que nosotros no debemos de atacar con la palabra, pero sí debemos de defender las verdades de la palabra de Dios. Si tú escuchas una herejía, tu obligación, no solo derecho, obligación, es acercarte con la persona y exhortarlo con mucho amor, pero con mucha firmeza en la palabra de Dios, con Biblia en mano, y decirle, hermano que estás compartiendo, lo que acabas de decir no está en la Biblia. ¿Qué es eso de Rambo saca la bazuca a rabasalla? No está aquí, ¿verdad? En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice así, pero estos, hablando mal, o sea, estas personas que son falsos maestros, dice, hablando mal de cosas que no entienden. Y desde hace 15 años a la fecha empezaron los cursos de liberación. No, que tú vas a tomar un curso de liberación y tú vas a pelear con demonios porque eres una guerrera del Señor. Y ves a los hermanos y los hermanos. Allá había uno así en llano en medio, un viejito que dice, yo todos los días me levanto a las 3 de la mañana, la hora que se levantan los brujos. Dice, y me pongo a pelear con demonios. Hoy peleé con 2 legiones. ¡Wow! El hermano Rambo. Ahora, eso puede ser que sí sea atacado el hermano, o sea, porque lo que te enseñaba en otras ocasiones, un demonio no puede poseer a un cristiano, porque el cristiano verdadero tiene el Espíritu Santo adentro, está sellado, ¿ok? Por lo tanto, no puede haber demonios y Espíritu Santo en el mismo recipiente. Luz y tinieblas no tienen relación. Sin embargo, un cristiano verdadero sí puede ser tocado, atacado o atormentado, dependiéndose del caso, como el apóstol Pablo, que tenía un aguijón que era un mensajero de Satanás, ángelos en griego, que significa demonio. Pero este mensajero de Satanás, este demonio, no estaba dentro de Pablo, sino que estaba ¿en dónde? En su carne, porque es un aguijón en su carne. ¿Y quién lo había mandado? ¿Satanás o Dios? Dios. Y Pablo le dijo a Dios, quítame ese aguijón 3 veces. ¿Y qué le dijo Dios? En el pastel, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad.
Y dice el apóstol Pablo, por lo tanto me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que esas personas empiezan a creer en una cuestión de metafísica, en una metafísica, en el yo puedo, el yo soy, el yo recibo, el yo decreto, el yo puedo pelear, el yo tengo la autoridad, el yo tengo el poder. Y se nos olvida que yo ya morí. ¿No dice la palabra eso? Que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive ahora en nosotros. Así que no es nuestra autoridad, es la autoridad de Cristo en nosotros. Ahí ya cambia totalmente, ¿verdad? Pero estas personas empiezan a dar cursos de liberación demoníaca. Y te dicen, aprende el nombre de los demonios. En serio, hay iglesias que tienen manuales en donde tienes el nombre de los demonios. No se saben ni los atributos de Dios, pero se saben el nombre de los demonios. Imagínate nomás. Ahora, ¿cómo les dice la Biblia a estas personas? Dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, porque no entienden la parte espiritual, hablan de lo que se imaginan, o sea, de fábulas, alucinaciones, y se vuelven bien brujos, prácticas de brujería. Ahorita vamos a hablar de eso. Dice, mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Grábate esa parte. Animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? ¿Cómo hace un animal irracional? Un animal, pues hace como bestia, ¿no? Pero ahora imagínate un animal que no está en sus sentidos. Un animal irracional. Cuando un toro está desquiciado, cuando un animal pierde su cordura, de acuerdo a su origen, ¿va? ¿Cómo actúan? Ahora, mira cómo la palabra compara a estas personas como animales irracionales. Porque entonces empiezan con la pañoleta, ¿va? Y ven y te soplo, y si no te caes te empujo, ¿verdad? Y agarran el aceite y ahorita el Espíritu se va a derramar, como si fuera agua bendita, ¿verdad? Entonces, son prácticas de brujería, así como estás escuchando. Son prácticas de brujería, que en ninguna parte de la palabra de Dios nos indica que tales prácticas debamos hacer. Ni siquiera el arcángel Miguel, ¿qué es lo que le dijo a Satanás? Dijo, yo tengo la autoridad y te amarro y te desamarro y te volteo y te giro. No, ¿qué le dijo? Que el Señor te reprenda. Dice, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. La NTV dice, estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. La palabra de Dios es directa, ¿verdad? Y hace rato te decía el versículo de Judas, el versículo 3, porque solo tiene un capítulo, y es el que sigue ahí. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, ¿qué cosa? Exhortándoos. Así que, hermano, no es una petición, es una exhortación de parte de la palabra del Señor. ¿A qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Pero ¿qué pasa? No, es que al pastor no se le puede contradecir porque es el ungido del Señor, ¿verdad? Como si estuviéramos en el Antiguo Testamento cuando David dijo, ¿qué dijo acerca de Saúl? ¿Qué dijo? No lo puedo tocar, ¿por qué? Ay de mí si toco el ungido del Señor. ¿Te digo algo? Tú también estás ungido. 1 Juan 2:20, anótalo para que lo leas en casa. 1 Juan 2:20 dice que todos los que han recibido el Espíritu Santo tienen la unción del Santo y permanecen ustedes. Así que ustedes son tan ungidos como el que predica, si tienen al Espíritu Santo, ¿verdad? Si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la unción permanente del Santo. Por eso no necesitamos aceite ungido. Ahora, Santiago dice que es exclusivamente para los enfermos. Y no dice y se sanarán, dice y se salvarán. Porque es un ritual judío que se hacía cuando la persona estaba a punto de fallecer. Ahora, por eso no es bíblico que se le eche aceite a las casas, a los carros, al perro, a tu suegra. No es bíblico. No es bíblico de ninguna manera. Ya tenemos la unción del Santo. Así como ya tenemos la sangre de Cristo permanentemente en nosotros. Porque si no, no estuvieras limpio de tus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la sangre de Cristo permanece en ti. Sek, que significa, es un río de agua viva, pero de sangre. En Juan capítulo 4 lo explica de la siguiente manera en el original. Y es increíble cómo en nosotros corren ríos de agua viva. Pero estos ríos de agua viva es la sangre de Jesucristo.
Entonces nosotros somos como arterias o venas, ¿verdad? Y formamos parte del cuerpo de Cristo. Y justo porque compartimos la misma sangre, nos llamamos hermanos. Por eso te digo hermano o hermana. Es incorrecto que te diga, ay, te amo, Miguel, te amo en el amor de Cristo. ¿Cómo en el amor de Cristo? Pues no se supone que ya renovaste tu mente y corazón. Te amo en general, porque ahora Cristo vive en mí, te amo. Ah, sí es mi hermano en Cristo. No, somos familia. ¿O no somos familia? Imagínate, nos vamos a ver en la eternidad. Bueno, pienso yo, ¿no? Imagínate. Como para aquí decir, ay, mi hermano, mira, qué gordo me cae. Y en el versículo 8 y 11, ahí mismo en Judas, mira qué dice. Mira qué dice. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores. ¿Estos qué? Soñadores. ¿Por qué? Porque se la vuelan en su imaginación. Dios me está mostrando en este momento y sacan sus espadas. Había uno que se volvió viral recientemente que sacó una espada y empezó a decir, por la espada del apóstol no sé quién, yo declaro libertad. Y por la espada de Jehová, y comparaba el nombre de su apóstol con la autoridad de Jesucristo. ¿Te imaginas qué gran? Es severo, es grave esta situación. Pero no me preocupa solamente que haya personas que se hacen llamar pastores o maestros haciendo esto, porque dice la palabra de Dios que habrá falsos maestros. Lo que me preocupa es que haya hermanos que no leen su Biblia, que dicen, amén, lo recibo. Y entonces, imagínate, la falta de escudriñar la palabra de Dios nos puede llevar a la destrucción. Dice, mi pueblo es destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, un conocimiento que tiene que ser ligado al amor, para que no envanezca. Dos cosas que nunca debemos de perder. Humildad ante nuestros hermanos y humillación constante ante el Señor. Humillados pues bajo el poder de Dios y Él los exaltará cuando fuese tiempo. Vamos a seguir leyendo. Dice, esos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Ok? Había una igual que decía, yo mandé un ángel porque los ángeles están para servirnos y se me perdieron unas alhajas en el hotel y dije, a ver ángel, Arcángel Miguel y Gabriel, te me vas al hotel y me regresas las alhajas que se me perdieron. O sea, lo que estoy diciendo es real, o sea, híjoles, ¿a qué grado de yo creo que si digo animales irracionales estoy insultando a los animalitos, pero bueno. Dice, potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos, o sea, estos soñadores, ¿qué hacen? Blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Otra vez la misma expresión. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro, o sea, por avaricia, por querer dinero, en el error de ¿quién? De Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, ahí donde dice el error de Balaam, si tú has leído quién era el profeta Balaam, este cuate profetizaba cuando le pagaban, y profetizaba de acuerdo a cómo le pagaban. ¿Te suena familiar eso? Pasen y siembren. Una profecía para ti. ¿Cuánto ofrendaste? Ah, perfecto. Una profecía más chiquita. Aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam. O sea, mientras más das, más profetización hay. Y todas las profetizaciones, ninguna es de exhortación. Todas las profetizaciones que dan, el 99% de las veces, es de prosperidad. Es el de ganancias. Es el de lujos. Vuelvo a repetir, no están mal los lujos, pero no es el centro del cristianismo, no es el propósito del cristiano. Eso es añadidura. Pero estas personas, como están detrás del dinero, por avaricia, pues enseñan herejías. El problema no solamente es que enseñan herejías, sino que ellos mismos se empiezan a creer estas herejías y empiezan a caer en más imaginaciones, en más alucinaciones y en más prácticas de brujería. Lo espantoso de esto es que estas prácticas de brujería en la iglesia del Señor hay hermanos que dicen amén. Hay hermanos que las practican. Y mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Si te das cuenta, te lo leo en dos versiones, por si hay palabras que de repente tú dices, ¿qué significará esto? Bueno, ayuda mucho leerlo en varias versiones.
Dice, de la misma manera, estos individuos que pretenden tener autoridad por lo que reciben ¿en dónde? ¿Ya viste? Dios me reveló esto en sueños. Imagínate, lo vivimos hoy, pero está escrito hace casi 2000 años. Porque el Espíritu Santo sabe pasado, presente y futuro. Entonces, si la advertencia estaba aquí, ¿por qué el cristiano cayó en eso en la actualidad? Por falta de lectura. Y no solo lectura, sino escudriñar la palabra de Dios. Y no solo escudriñar, sino entregarte a Cristo Jesús. Dice, reciben en sueños, llevan una vida inmoral, desafían a la autoridad y se burlan de los seres sobrenaturales. Pero ni siquiera a Miguel, pastor, ¿me puede apoyar con él? A Miguel, uno de los ángeles más poderosos, se atrevió a acusar al diablo de blasfemia, sino que simplemente le dijo que el Señor te reprenda. Esto ocurrió cuando Miguel disputaba con el diablo acerca del cuerpo de Moisés. Pero esa gente se burla de cosas que no entiende. Como animales irracionales, hacen todo lo que les dictan sus instintos y de esta manera provocan su propia destrucción. ¿Qué aflicción les espera? Pues siguen los pasos de Caín, quien mató a su hermano. Al igual que Balaam, engañan a la gente por dinero y como Coré, perecen en su propia rebelión. Lo dijo más claro, ¿verdad? Este pasaje. Pero prácticamente el significado es el mismo. Fíjate que en una ocasión unos hermanos dijeron, vamos a iniciar el año, vamos a hacer una petición. En vez de que sea un agradecimiento, vamos a hacer una petición. Y entonces ellos les daban un papelito en donde escribían lo que querían, pero tiene que ser con lujo de detalle. ¿Okay? Y ellos escribían, yo quiero un auto del año con estas características. Entonces lo escribían, lo enrollaban y les daban un aceite chiquitito con especias. Y metían esta hojita en el aceite. La sellaban y todos los días a las 3 y a las 5 de la mañana se levantaban a orar con la botellita en la mano hasta que se cumpliera la petición. ¿Sabes qué pasó? En algunos se cumplió la petición. Y esta gente que dijo, esto es del Espíritu Santo. ¿Realmente era del Espíritu Santo? ¿Cómo les comprobamos a ellos que no es del Espíritu Santo? No todo lo que parece bueno es de Dios, aunque sea una verdad. Y ahorita vamos a abundar en eso. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen ¿de qué? De demonios. Dice, esas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. ¿Te das cuenta qué tan severa es la palabra de Dios con estas personas? Es directa, sin adornar nada. Pero ¿sabes por qué sucede esto? Justamente por lo que te acabo de comentar, lo de la botellita de aceitito, ¿verdad? Pareciese que eso es algo bueno, pero no. En una ocasión una hermana quiso orar por mí. Bueno, no era hermana. Y me quiso imponer las manos y las puso aquí en el hombro. Y empezó a hablar en lenguas. Y de repente yo siento de parte del Señor que esas lenguas no provenían de Él. Eran lenguas satánicas. Y entonces yo le agarro su mano y se la quito. Entre las lenguas ella decía, dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor, te amo, te deseo, eres especial para mí. Estás en mi vista, estás en mis ojos, estoy pendiente de ti. Eso es lo que dice el Señor. Entonces fue cuando yo quité su mano, después de las lenguas que el Espíritu Santo me hacía sentir que no eran de Dios. Y le dije, ¿quién es tu Señor? ¿Sabes qué pasó? Se manifestó demoníacamente en ese momento. ¿Quién es tu Señor? Y no quería responder hasta que lo dijo y empezó a endemoniarse, a manifestarse el demonio que tenía dentro. Ahora, ¿quién es el que deseaba? ¿Quién es el que te tenía en la mira? ¿Qué señor? Es su señor de ella, Satanás. Claro, así como tú también estás en la mira. Ay, si eres hijo de Dios, siempre vas a estar en la mira.
No creas que esos rechazos que sufres, esos ataques que sufres, esos falsos testimonios que he levantado en contra tuya, son en vano. No, todo tiene un plan específico, pero ni te preocupes, porque para el que ama a Dios, todas las cosas. Entonces, ¿para qué quejarse, verdad? Al contrario, si sufre rechazo, felicidades, es una característica del carácter de Cristo. Él sufrió rechazo. ¿Amén o no amén? Bueno, había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Está en Hechos capítulo 16, versículo 16 hasta el 40, ¿verdad? Hechos 16, 16, ahí vamos a empezar a leer. Y esta muchacha tiene un espíritu de adivinación. Si esta muchacha de esa época estuviera aquí entre nosotros y empezara a hablar lo que habló en esa época, todo el mundo diría que es una profeta de Dios. Y en realidad era una bruja. ¿Cómo te lo compruebo? Vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Hechos 16, 16, 40. Ok. Es un segundito que necesito agua. Dice así la palabra de Dios. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. ¿Te das cuenta que siempre hay dinero de por medio? Dice, ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando. ¿Qué gritaba? Mira lo que gritaba. Dice, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Pregunta, ¿la muchacha o el espíritu decía una mentira? Estaba diciendo una verdad, ¿cierto o falso? Era una verdad. Era una verdad. Pero entonces, ¿qué hace Pablo? Vamos a leer. Dice, esto mismo sucedió, gritando a sus hombres, 18. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pablo reprendió ese espíritu si no estaba diciendo una mentira? En una ocasión, hay unos misioneros que se llaman, los santos de los últimos días, mormones. Ellos te entregan un libro que se llama el libro del Mormón, ¿verdad? Y ellos te dicen algo muy sutil, te dicen, lee el libro y ora. Y el Espíritu Santo te hará sentir si este libro es verdadero o no. La gente entonces empieza a leer el libro y empieza a leer que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios tiene un propósito para tu vida. Y dicen las personas, ok, sí siento que es de Dios. Ahora el mensaje sí es real. Dios es amor, Dios ha venido por ti, Dios quiere salvarte. Pero no proviene de Dios. Esta frase que la mujer dijo, que venía del demonio, era una verdad, pero no provenía de Dios. Querido hermano y querida hermana que me estás escuchando, no puedes aceptar todo lo que no provenga del Señor, por más bueno que se escuche, por más bendición que parezca. Todo lo que no provenga del Señor, tú no lo debes de aceptar. El apóstol Pablo sabía que esa mujer decía una verdad, pero provenía de un demonio. Y no podemos aceptar una palabra que provenga de demonios, aunque diga una verdad. Por eso Pablo reprendió ese espíritu. Pero ahora imagínate, tú no sabes y escuchas a esa gente y todo, y la gente dice amén. Y había en una ocasión una explicación de un pastor que terminó el servicio, y él decía, espérense, no se vayan, decía el pastor. Yo siento que la presencia está entrando en ese lugar. Y la gente empezó a decir, gloria a Dios, amén. Y está caminando por atrás, y la gente de atrás empezó a hablar en lenguas y a tirarse para el suelo. Y estaba caminando por el pasillo derecho, y la gente empezó a sentir la presencia de Dios, y se levantaban y gritaban y decían, aleluya, gloria a Dios. Y ahora se va por la izquierda, y todos se caían. Y ahora está viniendo para acá al frente. Sí, es la presencia de Satanás que vino a atacarnos. Y toda la gente se quedó seria. Se quedó en silencio. ¿A qué grado el cristiano ha caído en emocionalismo y ha dejado a un lado la palabra de Dios? Que no se trata de emocionalismo, se trata de espiritualidad, controlando inclusive nuestra mente y nuestras emociones para glorificar al Señor. Pero es
tanta la parte en la cual por avaricia buscan palabras ingeniosas, con sueños volados y alucinaciones, que sin duda alguna el pueblo de Dios está siendo engañado. Y hoy en día, cuando tú le predicas a estas personas, simplemente te dicen, te falta espiritualidad. Cuando el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, anótalo, 1 Corintios capítulo 14, dice la palabra de Dios que todo es con orden. Y dice, y ese es un mandamiento del Señor. Pero el que se cree espiritual y no quiere hacer ese mandamiento, pues que no lo haga, dice el apóstol Pablo, en cuanto al orden de la iglesia. Mira lo que dice el siguiente versículo. Dice, las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearon con varas de madera. Querido hermano y querida hermana, eso te puede suceder a ti, tal vez no físicamente, pero cuando tú prediques de la verdad de la palabra de Dios, casi siempre vas a ser atacado. Y el ataque casi siempre empieza en casa, con la familia. La esposa quiere cambiar ese carácter de Fiona, ¿ah? Y de repente el esposo dice, muy aleluya, ahora sí, tus alabanzas, pero ¿cómo me gritabas ayer? El esposo quiere cambiar y la esposa, ¿qué hace? No le dice, lo provoca. No, pues a ver si sí ya cambiaste, a ver si muy cristiano. Porque te recuerdo que la semana pasada, mendigo barrigón, empieza ahí el pleito. El ataque siempre empieza en casa. Los hijos empiezan a aprovechar, mi mamá ya es bien mansa y medio mensa del Señor, me voy a aprovechar a ser rebelde. ¿Verdad? Luego empieza el ataque con familiares, con conocidos, con compañeros de trabajo, luego en la iglesia, ¿verdad? Pero la principal lucha está aquí, en nuestra mente, porque nosotros somos nuestro peor enemigo. Constantemente nos metemos el pie, somos autodestructivos por naturaleza. Dice, enseguida formó una turba, me quedé en el 24. Los golpearon severamente y después les metieron a la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Luego dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué debes de hacer cuando te sientes prisionero? ¿Qué debes de hacer cuando te sientes afligido? ¿Qué debes de hacer cuando te sientas atacado? Orar y cantar. Pero no, nos ponemos espirituales, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Mía es la venganza, dice el Señor. No, hasta la cita bíblica te sabes de memoria. Mía es la venganza, dicen. ¿Cuál venganza? Deja de buscar venganza. Tú ni siquiera debes de pedirle venganza al Señor, debes de pedir que perdone, así como Dios ha perdonado a ti. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sobre quién? Sobre nosotros mismos primero. Entonces los primeros pesados en balanza somos nosotros. Imagínate, ¿quieres que ponga en la balanza a tu cuñada la chismosa o a tu suegra la metiche? Perfecto, pero primero vas tú. Sópatela. No, a mi cuñada la quiero mucho, y a mi suegra también. Perdónalas, Dios. O sea, primero la justicia de Dios sobre nuestra vida, ¿verdad? Entonces, cuando te encuentres en ciertas situaciones en donde eres atacado o atacada, simplemente ora y canta. Y canta, tal cual. ¿Por qué? Porque mira qué sucede. Dice, orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. ¿A cuántos? O sea, no solo a Pablo y a Silas. ¿Qué significa? Que lo que Dios hace en tu vida va a impactar a tu alrededor. Tú eres testimonio viviente de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora pregúntale al que está a tu lado, ¿cómo te conocen en tu calle? Pregúntale con confianza. ¿Cómo te conocen en tu calle? Y le preguntas, ¿como la chismosa? No, no es cierto. ¿Cómo te conocen? Tienes que dar un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Por qué? Porque eso va a impactar. Tú puedes impactar. El poder de Cristo en ti puede impactar a tu alrededor. Dice,
Al instante las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. 27. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, porque sabía que al perder a sus prisioneros, pues a él le iban a sentenciar, a matar. Entonces, mejor me quito la vida. Dice, pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. ¿Quiénes? Todos, hasta los demás que si eran delincuentes, probablemente, ahí estaban. Imagínate qué gran testimonio del apóstol Pablo, que hasta los malhechores le obedecían. Hasta los malhechores se sujetaban, ¿verdad? Oye, es que es el de la colonia, todo el mundo asalta, pero a mí no. ¿Por qué será? Y el malhechor así como, no, pues que es cristiano, no vaya a ser que... No, en serio, puede suceder eso. Ha sucedido, he escuchado muchos testimonios de esto. Pero tienes que ser luz en medio de las tinieblas. Luego dice, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Ahora, hago un paréntesis muy rápido acerca de esto. Cuando dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa, no está diciendo que a través de la creencia del papá, o a través de que el papá puso su fe, ya todos automáticamente eran salvos. Lo que trata de decir, o lo que se expresa aquí, acuérdense que hay muchas expresiones gramaticales, es a través de ti la salvación puede entrar a tu casa. Por eso, querida mujer que estás escuchando, si tienes un esposo obstinado, que no quiere escuchar del evangelio, tú sigue orando por él. Sigue orando por esa cabeza dura. Dile, Señor, tócalo. Señor, llega a su vida. No dejes de orar, no pierdas la fe. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la palabra del Señor. Luego, en el versículo 32, dice así. Y les presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a todos los que vivían en su casa. ¿Ya viste? O sea, les presentaron la palabra tanto a él como a los de su casa. O sea, que los de su casa también escucharon la palabra del Señor. Ahora, puede ser que la hayan aceptado o tenía la posibilidad de simplemente algunos rechazar la palabra dentro de su casa. Pero no sucedió así. ¿Qué sucedió en este caso? Le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían, ¿ya viste? Había la posibilidad de que no todos iban a creer. Pero aquí afirma que todos creyeron, ¿verdad? A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Y aquí hago un paréntesis, porque muchos de nosotros somos como el apóstol Pablo, recibimos una respuesta del Señor, recibimos algo que el Señor resuelve, pero nuestra humanidad empieza a rebrotar, ¿no? Empieza a salir, empieza a decir, pero es que esto no es justo, esto no es justo, y yo voy a ponerme a pelear porque soy de Tabasco, saco mi machete. No sé de dónde sean, pues, pero es una expresión que quise decir. ¿Cuántos son de Tabasco? ¿Cuántos son humanos, hermanos? ¿Cuántos dejaron el machete por la Biblia? ¿Esos humanos, hermanos? Dice, entonces, pero Pablo respondió, versículo 37, pero Pablo respondió, ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. ¿Esto provino del Espíritu? De su carne de Pablo. Porque el Espíritu, la parte espiritual de Pablo, ¿cuál era? Cantar y orar en la cárcel. Pero aquí rebrotó Saulo, ¿ah? No, ¿cuál? Que vengan. Ellos me metieron en la cárcel y nos golpearon. No, esto es lo justo. Imagínate a todos diciéndole a Pablo, ya Pablo, cálmate por favor, ya pasó, ya, vámonos. No, ahorita se arregla, porque soy un hijo de Dios y las cosas claras. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Por eso el pecado favorito del cristiano es el problema de carácter.
Porque muchos dicen, no, pastor, yo no fornico, no adultero, no hago nada, no guardo el eneldo del comino y todo lo demás. me he visto de lino fino y resplandeciente para recibir al rey. Pero el problema que tienen, el problema de carácter. Así que, hermano, si tienes un problema de carácter, número 1, arrepiéntete. Número 2, todos los días entrégale esa carga al Señor. Dile, Señor, transfórmame, Señor, ayúdame con mi carácter. Quiero tener un carácter como el tuyo. Pero muchos muy bíblicos, ¿verdad? Sí, como el tuyo que volteó las mesas y las sillas. No, ese no. El carácter manso y humilde de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 38. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. O sea, todavía consiguió Pablo lo que quería. Dice, luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y les animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. O sea, como si no hubiera pasado nada. ¡Ánimo! O sea, ellos son los que habían sido golpeados y todo. Y, ¡ánimo! Así a veces nos tiene que tocar. Como siervos del Señor, tenemos que predicar de la palabra de Dios. Y no es que no nos importe nuestra propia vida. Pero de cierta manera, damos por sentado que nuestra vida no es nada comparado a lo que Cristo ha hecho con nosotros y por nosotros. Porque todo es por Él, para Él y por medio de Él. Y para Él sea toda la gloria siempre. Queridos hermanos, hemos leído hasta este momento el cómo las alucinaciones, las fábulas han hecho que muchos falsos maestros caigan en prácticas de brujería. Hemos visto cómo una muchacha que tenía espíritu de adivinación decía una verdad, pero provenía de un demonio, por lo cual no puede ser aceptada. ¿Verdad? Vimos cómo a pesar de esos ataques que de repente el enemigo lanza contra sus hijos cuando tienen un cierto don espiritual, los lleva muchas veces a ser atacados, a ser calumniados, pero cómo el Señor sabe libertar a sus hijos de toda falsa acusación. Pero queridos hermanos, hay una parte de la cual no te he hablado y con eso quiero cerrar. Ya te hablé de los falsos maestros que hacen todo por dinero, que te quieren profetizar de prosperidad y todas esas cosas por dinero, por avaricia, con palabras ingeniosas. Pero hay cristianos, que te dije al principio, que piensan que pueden luchar con demonios y que es una práctica bíblica. Y muchos dicen, pastor, ¿es que tú no has leído Efesios 6? La guerra espiritual. Y con eso quiero cerrar. Vamos a Efesios capítulo 6. Búscalo en tu Biblia porque no está en la proyección. En Efesios 6, en el versículo 10. Porque muchos dicen, no, sí, ahí está la guerra espiritual, pastor. O sea, Dios nos dice que sí debemos de pelear. Pues pelea tú, porque Dios no me mandó a pelear a mí. Los demonios están vencidos. ¿O no? ¿No Cristo Jesús nos hizo más que vencedores? ¿Y entonces por qué muchos pelean con demonios? Demonios derrotados. Imagínate nomás. Dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice? No dice pelear, ¿verdad? No dice, hermanos míos, peleen en el Señor. ¿No dice? Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la tuya. Atención con eso, hermano o hermana que me estás escuchando. No importa el proceso que estés pasando, sea una enfermedad, un divorcio, una infidelidad, un maltrato, calumnia, traición, desánimo, enfriamiento, lo que sea. Aquí dice, en el poder de su fuerza. ¿De la fuerza de quién? De Dios, no la tuya. Porque si peleas con tu fuerza, te vas a cansar. Dios no te mandó a pelear. Dios pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué crees? El Señor siempre gana sus batallas. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Ahí está, pastor. Dice vestidos de la armadura. Significa que sí vamos a pelear. Espérate, vamos a leer. Peleoneros, ¿verdad? Que son. Vestidos de toda la armadura de Dios. Para que podáis pelear. ¿Verdad que no? ¿Podéis estar qué? Firmes. ¿Estar qué? Firmes. No peleando, firmes. Contra las acechanzas del diablo. O sea, cuando digo contra, o sea, que hay un enfrentamiento, pareciese que dice, ok, pelea en frente de esto, pero no, dice firmes.
O sea, que viene el ataque, pero al tú estar firme es como si estuvieras en contra. ¿Sabes por qué? Porque estás consolidado en una roca. Es una roca firme. ¿Quién es? Jesucristo. Dice, contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Ahí está, pastor. Una vez más, ahí dice que sí tenemos lucha. Bueno, ¿cómo es la lucha? Vamos a leerlo. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y entonces sí te dice, entonces si hay una lucha, ¿qué tienes que hacer? Por lo tanto, toma la armadura de Dios para que podáis pelear. ¿Ya viste? Entonces la armadura no es para pelear. ¿Es para qué? Resistir. Dile que está a tu lado, no pelees, resiste. Dile con confianza. Si tiene cara de peleonero, con más confianza todavía. Dice, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, seguir peleando. ¿No va? Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ya te lo repitió 3 veces, firmes. Y te lo repito una 4ª vez. Estad pues firmes. ¿Qué tenemos que hacer? Estar firmes en Cristo. Si estás firme en Cristo Jesús, nada te va a tambalear. Por más embrujos y ataques y lo que sea que te quieran hacer, no va a poder proceder eso contra ti. Porque vas a estar firme en el Señor. Y los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Los guarda y los defiende. No te tienes que defender tú, el Señor pelea por ti, te defiende a ti. Vamos a seguir leyendo, dice... Ya lo quitó, hermano. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera armadura, querido hermano y querida hermana. No es para pelear. De hecho, te ataca a ti. La primera armadura te ataca a ti. ¿Cuántos de aquí han dicho una mentira el día de hoy? Alza su mano. Resulta, híjole, eso es... Por eso, Bueno, esta semana... Ya, todo el mundo alzó su mano. ¿Verdad? Pues ya fallaste. Es la primera armadura que recibes. Aquí dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Quieres tener tus lomos ceñidos? O sea, protegidos. Di siempre la verdad. Pero no la frase de que no, la verdad duele. Por lo tanto, yo te digo tu verdad ahorita. No, esa no. La verdad es la verdad tal cual, que muchas veces no nos conviene decir. Porque si decimos tener a Cristo, Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres tener tus lomos protegidos? Di siempre la verdad. Aunque no te convenga. Dile que está a tu lado, aunque no te convenga, chato. Luego, segunda parte de la armadura de Dios. Dice, y vestidos con la coraza, o sea, en el pecho, de justicia. ¿De qué? Justicia, es lo que te dije hace rato. Si tú pides justicia y si tú quieres un hombre o una mujer justa, primero la justicia te pesa a ti. Y ten cuidado de que Dios no te diga tekel menú parsin, que significa ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Sópatelas, Pancracio. Dice, no hombre, no. Dios me libre. Te persinas casi. Claro, entonces si tú quieres tener la coraza protegida, tu corazón protegido, sé justo. Aplica justicia primero sobre tu vida. Entonces dirás, ok, tengo que ser una persona justa y de esa manera proteges tu corazón. De otra manera, tu corazón siempre termina lastimado justamente porque no eres justo y tú piensas que todo el mundo te hace daño a ti y que tú nunca haces daño. La víctima. Sí, había un meme que decía la víctima. Víctima, pues, es lo mismo. Pero no, cuando entiendes que la coraza de justicia está aquí en tu pecho, entiendes que tú también has hecho daño. Que tú debes de pedir perdón antes de decir, yo perdono, porque soy un hombre, una mujer de paz, de amor. Yo perdono. Pero ¿y cuándo pides perdón? Ya cambia. ¿Cuántos dicen amén? Ya como que se entristecieron. Dice la coraza de justicia. Luego dice, calzados, los pies con el apresto del evangelio de la paz, ¿verdad? Me cuesta trabajo leer porque el pastor Alex Ríos, como pues escudriña su Biblia, lo tiene bien rayado todo aquí. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. El calzado es prácticamente, pone tus sandalias, tenis, lo que quieras.
El camino siempre va a ser complicado, siempre va a haber piedras, siempre va a haber cristales, siempre va a haber, es un camino muy angosto, es un camino muy difícil, ¿cierto? Si tú caminas descalzo al mediodía, con este clima que está viendo ahorita allá afuera, al mediodía o a las 2 de la tarde, sobre espinos, cristales rotos y piedras, y te digo, vas a caminar durante 5 horas descalzo, ¿aguantarías? De ninguna manera, ¿verdad? Es una tortura. Bueno, hay mucha gente que está estancada en su vida espiritual porque no tiene calzado y no puede avanzar sobre este caminar. ¿Sabes cómo te pones el calzado? Haciendo 2 cosas. Cuando dice con el aprecio del Evangelio de la Paz, se refiere a 2 cosas. Número 1, evangelizar. Solteros, dije evangelizar, no evangeligar. Evangelizar. Es prácticamente sembrar la semilla. Dar volantitos diciéndole, hey, te invito a mi iglesia. Eso no es evangelizar. Eso es invitaciones a la iglesia. Evangelizar es sembrar la semilla, presentar el evangelio. No importando dónde se congregue. No es tu chamba. Uno siembra, otro cosecha, pero Dios da el crecimiento. Muchos de nosotros hemos cosechado cosas que no hemos sembrado por la pura misericordia y gracia del Señor. ¿Amén o no amén? Ahora imagínate, ese es el primer punto. Ahora, esa es la sandalia izquierda, ponle tú. Falta la sandalia derecha. ¿Cuál será la sandalia derecha? Id y haced discípulos. Porque una cosa es evangelizar, compartir el evangelio, y otra cosa es hacer discípulos. El hacer discípulos incluye tiempo, dinero, paciencia, amor, consejería, acompañamiento y mucho más. Así que, querido hermano y querida hermana, si tú quieres avanzar en tu vida espiritual y tú dices, Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talentos, yo quiero entender más de la palabra, pero no puedo avanzar, te faltan 2 cosas: evangelizar y discipular. Evangeliza siempre, en tiempo y en fuera de tiempo. Pero discipula, elige una familia. Es más, de aquí entre ustedes, al final miras y dices, como que a ver, voy a acercarme a esta persona. Oye, pues quiero que nos conozcamos, quiero que, pues así, ¿no? Entonces, discipular, ¿qué es? Oye, te invito a comer a tu familia. Vamos a comer juntos y vamos a leer la palabra. Oye, ¿sabes qué? No te vi en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué no fuiste? ¿Quieres que vayamos a orar por ti? Vamos a orar por ti. Preocuparse por las almas. Ese trabajo no solamente es de entre hermanos, es también de pastores y cuerpo pastoral. A los edificadores que me están escuchando, es algo trabajo de nosotros también. Y no solo de nosotros, sino también de los hermanos. Es un trabajo en conjunto que se hace entre todos. Para que realmente seamos una familia, para que realmente se manifieste el amor de Cristo. Porque simplemente te sientes acá y digo, qué chido que viniste, bye. De nada sirve. Entonces, si quieres ponerte calzado, tienes que evangelizar y discipular. ¿Te das cuenta que hasta ese momento estas armaduras nunca se están utilizando para pelear? ¿O sí? Hasta ahorita son armaduras que se trata de lo que tenemos que hacer nosotros, de lo que Dios tiene que transformar en nuestra vida. ¿Amén o no amén? Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿El escudo de la qué? De la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La primera parte es fácil, la certeza de lo que se espera. Eso se llama esperanza. ¿Okay? Tengo la certeza de que sucederá. Eso es esperanza, es más fácil. La parte difícil de la fe es la convicción, o sea, la firme creencia de lo que no puedes ver. Es algo volado, es algo que no es humano. Y eso es lo más difícil de todo, lo más complicado de todo. ¿Verdad? Y hablamos, el pastor hablaba el miércoles y hablaba de cómo comenzamos la iglesia aquí, en los primeros domingos. No fue aquí en el Cinépolis, fue en una taquería de cochinita pibil, que en la mañana vendían cochinita y en la noche hacíamos las reuniones ahí en la carretera federal, en un changarrito. Y el cómo Dios nos movió a este lugar, ¿verdad? Y Dios hizo un milagro para sostener su obra y lo sigue haciendo. Y Dios pone en disposición en el corazón de cada persona el poder sostener esa obra. Y entendemos y sabemos que todo tiene que ser por fe para los hijos de Dios. Absolutamente todo. Fe y oración, pero no solamente oración, sino oración. No te olvides de esto, oración. No, sí, estoy orando, estoy en oración, pastor. Ajá, pero ¿y cuántas acciones? No, estoy orando, pastor, hasta que Dios me empuje. Hasta que Dios me agarre como títere y haga que... O sea, es que Dios quiere. Dice la palabra de Dios que Dios produce tanto el querer
como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Luego dice, escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación. O sea, que todo el mundo sepa que eres salvo y se refleja en tu vida. Dice, y la espada del Espíritu. Ay, está, pastor, sí hay espada, sí podemos pelear. Tampoco dice eso. Dice, la espada del Espíritu, ¿que qué? ¿Qué es la qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿cómo y con qué y en qué momento utilizamos la espada? Lo leímos hace rato en Judas 3, ¿se acuerdan? Cuando defendemos las verdades de la palabra de Dios. ¿Quieres tener una espada bien filosa? Escudriña la palabra. Comparte la palabra y defiende las verdades de la palabra de Dios. De esta manera tendrás una espada. Y es la única pelea que se menciona aquí en la guerra espiritual. Pero ¿qué tiene de místico? ¿Qué tiene de demoníaco? Nada. Porque tu trabajo es estar firmes. Los demonios están vencidos. El Señor pelea por ti. Ahora, ¿dónde sí se manifiesta una guerra espiritual? En el siguiente versículo. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ellos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si tú quieres hacer guerra espiritual, ora por tu hermano y por tu hermana. No ores por tus peticiones. Ora por las peticiones de tu hermano y tu hermana. Intercede por los otros. Ora por las necesidades y por el dolor de tus hermanos, de tu familia en Cristo Jesús. Esa es la verdadera guerra espiritual. Si tú te ocupas de las cosas de Dios, Dios se ocupará de las tuyas. Si tú te ocupas de los asuntos de Dios, en otras palabras, Dios se ocupará de tus asuntos. Pero ya no pelees en tus fuerzas, que por eso te cansas, por creerte el Rambo, ¿verdad? Por creerte la Jenny Rivera espiritual. Te cansas y Dios no te mandó a pelear batallas que ya están ganadas. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, dale un fuerte aplauso al Señor. Y quiero que me acompañes con tus ojos cerrados y en oración.